Bueno, estimados, buen día. Disculpen la improvisación de esto, pero necesitamos hacerlo para no atrasarnos mucho con los temas. Les voy a pasar a explicar lo más rápidamente posible eh, lo que es el cálculo de los capacitores. Esto ya lo habíamos visto en laboratorio 1, si recuerdan en la última parte de operacionales y filtros, en donde lo que hacíamos era ver cuál era la resistencia que estaba asociada con el capacitor correspondiente. Entonces nosotros decíamos que íbamos a buscar cuál es la resistencia que ve el capacitor. Entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, un generador, voy a intentar dibujar lo mejor posible, con una resistencia, otra resistencia, por ejemplo, y aquí tenemos colgado un capacitor, siendo esta R1 y esta R2, este C, nosotros podemos decir que la resistencia que ve este capacitor, vamos a llamarlo RC1, la vamos a averiguar como cuando aplicamos Thevenin. Tenemos que pasivar generadores, o sea que este generador vamos a tener que pasivarlo, o sea, vamos a hacer un corto en el generador, de tal manera que esta resistencia va a pasar a estar conectada aquí, o sea que R1 va a quedar paralelo a R2. Entonces, si yo busco entre estos dos puntos cuál es la resistencia que ve C1, llamémosla RC1, bueno, claramente vamos a ver que es R1 paralelo a R2. De la misma manera nosotros vamos a averiguar todas las resistencias que ve cada capacitor en un circuito con un transistor, con un BJT o con un JFET, de una manera muy sencilla. Entonces comencemos. Yo voy a dibujar ahora R1 y R2, el transistor. Disculpen las desprolijidades, pero estoy dibujando sobre una pantalla táctil, lo mejor posible. Aquí vamos a poner el generador de entrada. Vamos a hacer este ejemplo con un emisor común, el circuito que habitualmente usamos. Acá tenemos masa, acá tenemos VCC. Esta va a ser RS, esto es BS, a este lo vamos a llamar C1, C2 y C3. Luego estas resistencias ya las conocemos, R1, R2, RC y RE. Aquí tenemos RL. Vamos a pasar directamente al circuito equivalente de alterna, en donde vamos a tener PS, RS. Vamos a dibujarlo mejor acá abajo. Voy a tener RS, voy a tener aquí BS. Y voy a empezar averiguando cuál es la resistencia que ve el capacitor C1, a modo de ejemplo. Entonces yo aquí tengo el capacitor C1. Acá voy a tener nuestra R de Thevenin, o sea, R1 para el R2. Voy a poner aquí R de Thevenin. Y luego, directamente voy a tener el HI. Lo primero que tenemos que saber es
que vamos a hacer una aproximación para poder simplificar el cálculo, que consiste en que cuando yo estoy calculando un capacitor, en este caso C1, yo voy a considerar los demás capacitores en cortocircuito, siempre y cuando estos capacitores yo los vaya a calcular a la misma frecuencia que a este. Entonces, por eso voy a poner acá el HIE directamente a masa, porque considero que el capacitor C3 está en cortocircuito. Entonces me va a quedar este circuito aquí. Luego voy a tener el generador de corriente con RC y RL, bueno, que en este caso no me van a influir en el cálculo porque los tengo del otro lado de C1. Entonces acá no tengo más que pasivar el generador BS y calcular la resistencia que veo entre estos dos puntos. Si comienzo a recorrer, por aquí voy a ver que tengo un paralelo entre HIE y R de Thevenin. Sigo por aquí y me voy a encontrar con RS en serie. O sea que acá tengo RS sumado a este paralelo. Luego llego al otro punto del capacitor. O sea que claramente puedo decir que RC1 es igual a RS más R de Thevenin paralelo al HIE. Pasemos a ver qué pasa con R2, con C2. Voy a borrar acá esta parte y a dibujarla de vuelta. Acá tengo el capacitor, la resistencia RC. Y ahora sí, el capacitor C2 y luego nuestra RL. Acá dibujo C2. Bueno, nuevamente vamos a pasivar generadores. Si yo pasivo el generador BS, no voy a tener ningún tipo de corriente por acá, por lo cual la corriente IB va a ser igual a 0. Y esta corriente IB, que es igual a 0, va a provocar que este generador quede pasivado. Entonces, esto queda como un circuito abierto, dado que este generador vale HFE por IB. Entonces, IB igual a 0, HFE por IB es igual a 0. Entonces, este generador queda como un circuito abierto. Bueno, esto es muy sencillo, me queda RC y RL nada más. O sea que el capacitor que yo voy a ver entre estos dos puntos va a ser claramente la suma de RL más RC. Si yo salgo acá, tengo RC más RL, que está en serie, y llego al otro extremo del capacitor. Esto, digamos, estas dos son las resistencias que ven el capacitor 2. Entonces voy a poner que RC2 es igual a RC más RL. Ahora lo que voy a hacer, lo siguiente va a ser averiguar cuál va a ser la resistencia que ve el capacitor C3. En este caso, yo, si me posiciono acá en este dibujo, voy a estar mirando, observando cuál es la resistencia que veo entre esos dos puntos que marqué. Entonces vamos a tener que hacer ya el circuito equivalente de otra manera. Por lo cual vamos a borrar. El borrador está un poquito lento. Bueno, y ahora vamos a
dibujar el nuevo circuito, con los capacitores C1 y C2 en corto. Entonces, y ya vamos a dibujar el generador pasivado. Entonces vamos a dibujar RS, vamos a cambiar de color. Voy a tener acá RS, luego voy a tener la R de Thevenin, y ahora voy a dibujar el HIE, que ya no va a estar a masa porque lo voy a tener aquí con la resistencia RE. Voy a completar el dibujo. Esta sería nuestra RE. Y luego voy a dibujar el capacitor C3. Fíjense que esta posición, este punto, digamos, sería la base. Este punto es el emisor, que es lo mismo que este punto. Y entre emisor y colector es donde yo voy a tener mi generador de corriente, donde del otro lado voy a tener RC y RL. Bueno, justamente como podemos ver, el análisis de la resistencia que BC3 va a ser un análisis entre este punto y este punto, en donde yo voy a mirar hacia este lado buscando RC3. Y acá es donde yo tengo el problema que teníamos cuando queríamos averiguar la resistencia que yo veía mirando desde el emisor. En el caso del colector común, yo tenía el emisor como salida y yo buscaba una resistencia de salida analizando exactamente de la misma manera. O sea que lo que está viendo C3 sería exactamente el mismo análisis o la misma resistencia que yo busco como resistencia de salida, en este caso ROA, en un circuito de colector común. Entonces, si nos remitimos a esa clase, vamos a recordar de que yo, por más que pasive este generador continúa activo, dado que, siendo que este generador es HFE por IB, y la IB está circulando por aquí, yo cuando coloco un generador BX para justamente hallar la resistencia que veo entre estos dos puntos, ese generador BX me está generando una corriente IX que me provoca obviamente un valor de corriente acá en IB, o sea que IB tiene un valor determinado, IB no es igual a 0, o sea que este generador continúa activo. Y ahí viene todo el análisis que vimos en la clase, en donde veíamos que por acá tenía una corriente IB, por acá tengo una corriente IE, por acá tengo IC, y al tener dos niveles de corriente diferentes, yo estando viendo la resistencia desde el emisor, habíamos concluido que en este caso esta RC3 va a ser igual a esta RE sin mover el valor, dado que por acá circula IE, o sea que estoy a nivel de emisor desde donde yo estoy mirando, en paralelo a estas resistencias, sería HIE más este paralelo, RS en paralelo a R de Thevenin, a su vez estas en paralelo a RE. Pero como estas están a nivel de corriente IB y yo debo pasarlas a nivel de corriente IE, entonces voy a tener que dividirlas por 1 más HFE. O sea que si miramos el circuito eléctrico vemos que
la resistencia que yo estoy viendo entre estos dos puntos, mirando hacia allá, es RE en paralelo a esta serie, en donde esta serie es, voy a poner aquí paralelo, la serie sería HIE más este paralelo de RS y R Thevenin, lo pongo entre paréntesis para que se vea que todo esto está en paralelo a RE, pero esta es la resistencia que nosotros tenemos a nivel de corriente IB y necesitamos pasarla al mismo nivel de corriente que esta resistencia. Entonces, para eso, según vimos en la clase correspondiente, debíamos dividir por 1 más HF. De esta manera, yo tengo ya calculada cuál es la resistencia que ve el capacitor C3. Bueno, con esto terminamos esta parte de cálculo de capacitores. Exactamente la misma temática se aplica a cualquier otra configuración, sea base común, sea emisor común, sea colector común, R sin puentear, tanto en transistores como en JFET. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando yo busco la resistencia que está viendo un capacitor determinado, sencillamente es como cuando yo aplico Thevenin o como cuando yo averiguo la resistencia de entrada o de salida de un preamplificador, en donde yo debo apaciguar los generadores de entrada y luego analizar, de acuerdo a cómo queda el circuito, a ver cuál es la resistencia que está viendo el determinado capacitor. Y no olvidarnos que todos los capacitores que los vaya a calcular a la misma frecuencia van a tener que estar también pasivados, en este caso en cortocircuito. Por supuesto, cuando yo averiguo o termino de averiguar qué resistencia ve el capacitor, la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por RC, la que sea, ¿no? Por el capacitor también, el que esté calculando. O sea, aplicamos la fórmula de siempre, 1 sobre 2pi por R por C, siendo, en el caso del capacitor 1, esto sería RC1 y este sería C1. Y de esta manera yo calculo la frecuencia de corte. Si obviamente ya tengo una frecuencia de corte determinada, entonces sencillamente voy a colocar C del otro lado y el capacitor que yo estoy buscando va a ser igual a 1 sobre 2pi por la resistencia que ve el capacitor por la frecuencia de corte que yo voy a determinar. Generalmente la frecuencia de corte en audio se usan entre 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, aunque tengamos en cuenta en 20 Hz ya hay una atenuación, por eso a veces se suele tomar un poquito menos. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda nos van a estar preguntando mañana miércoles en la clase o nos pueden mandar un mail con alguna pregunta concreta.